El proyecto político entonces de la Constitución del 53, que se termina de desarrollar según lo que yo les propuse con la reforma de la enseñanza del derecho en 1872, tuvo en sus términos un éxito enorme. Construyó el sistema político de concentración de poder del que hablamos y las instituciones básicas de ese sistema, el ejecutivo, el legislativo, el judicial federal, eh, cada uno de esos poderes en las provincias, las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad, las facultades de Derecho y las profesiones del derecho necesarios para llevar adelante este proyecto. El proyecto se expandió no solo políticamente, sino territorialmente a través de la llamada conquista del desierto, que sumó hectáreas y hectáreas de propiedades que iban a ser la forma de atraer a los inmigrantes que el proyecto necesitaba. Eh, Así que luego, a través de la División Internacional del Trabajo, del Comercio con Inglaterra, nuestro país efectivamente desarrolló eh, una red de trenes, telégrafo eh, y el sistema educativo que necesitábamos con las escuelas, eh, con la educación universal y obligatoria, y tuvo éxito. Los inmigrantes efectivamente vinieron. A fin del siglo XIX la Argentina tenía la mitad de sus habitantes extranjeros y muchos de ellos ni hablaban el idioma y en una generación convirtieron a sus hijos, el sistema convirtió a sus hijos en eh, muchos de ellos en universitarios y si no ciudadanos argentinos que hablaban el mismo idioma, en muchos sentidos. Eh, y económicamente, por supuesto, tuvo un éxito tremendo. Siempre los argentinos decimos, y tal vez este sea nuestro trauma eh, original, que el país era uno de los 10, 7, 6 potencias económicas del planeta en su centenario, en 1910. Em, en ese sentido, el proyecto tuvo un éxito brutal. Em, en otro sentido, em, el proyecto fue llevado adelante no solamente con las instituciones formales de las leyes y de la Constitución, sino a través de muchas, por supuesto, prácticas informales. La más conocida, tal vez la más complicada, es el fraude electoral. El país vivía eh, sus elecciones hasta 1916, el voto era oral, público y sujeto eh, a presiones de diferente tipo y de violencias diversas y de corrupciones flagrantes. Por otra parte, el gobierno federal se ocupaba de perseguir a los que osaban levantarse contra él eh, a través de intervenciones federales, pero también asesinatos selectivos de gente, de rebeldes, digamos. Bueno, López Jordán, los que se levantaron eh, legítimamente o ilegítimamente, es una discusión que podemos tener, contra este proyecto del gobierno central fueron personajes como López Jordán, eh, Chacho Peñalosa, Felipe Varela y, ya vamos a ver, crucialmente Alem, Leandro Alem. Entonces, ¿cuál era la excusa, digamos, de por qué llevar adelante este proyecto tan excluyente de las mayorías y tan concentrador de poder y hacerlo de esta manera?
tan brutal. Bueno, Alberdi en las bases ya había dicho que esta constitución era una constitución para la transición, era una constitución de creación, y por lo tanto uno supone que lo que estaba pensando Alberdi era que cuando se crearan estas instituciones básicas de la Argentina, el Estado, el mercado, la sociedad civil, para decirlo de otra manera, las instituciones del gobierno, eh, la cierta maquinaria económica que nos permitiera exportar algo y conseguir divisas y producir, y educación para crear sociedad civil y comunidad más o menos homogénea. Una vez realizado eso, entonces íbamos a tener la república verdadera, no la república posible en términos de Botana, que era la república esta disfrazada, la monarquía unitaria esta disfrazada de república federal. ¿Cuándo hubiera sido eso si uno le preguntaba a Alberdi? Y tal vez 1890, 1900, 1910, eh, eh, ya era tiempo, 1880 tal vez, ya era tiempo de ponerse a pensar que en términos de nuestros fundadores, el pueblo argentino estaba suficientemente preparado para asumir la soberanía popular, asumir una república verdadera. Eso no sucedió. Lo que sucedió, como digo, es que frente a esta eh, construcción de un poder concentrado, surgió un contrapoder o movimientos sociales de rebeldía, eh, en- encarnados culturalmente en un personaje creado por uno de ellos. José Hernández era parte del ejército de López Jordán, que se alzó contra las armas del gobierno federal, encarnado en el gaucho Martín Fierro, por lo menos en la primera parte, la idea de que los gauchos son rebeldes o incluso criminales, anómicos, violadores de normas, porque las normas son ilegítimas y la autoridad también. La autoridad no solamente le ha quitado al ciudadano, al pueblo, su voz y su participación política, eh, lo ha obligado, sino que lo ha hecho además corruptamente y lo ha obligado a convertirse en un rebelde violador de normas, en un delincuente, en un gaucho matrero. Esta dialéctica entre entre una autoridad que se percibe como ilegítima y es respondida por una resistencia también ilegítima, eh, nos va a acompañar eh, eh, en las décadas que siguen. Y es, en algún sentido, la tragedia argentina. Autoridad ilegítima contra, perdón, resistencia ilegítima contra autoridad ilegítima. Se entiende y es interesante que en nuestra cultura dos libros claves de ella hablen, eh, defiendan cada una de estas posturas, el Facundo y el Martín Fierro. Y ambos tienen razón, hacía falta un Estado y también hace falta derechos, pero ninguno tiene razón cuando dice que el Estado debe imponerse en una forma autoritaria, y tampoco tienen razón los rebeldes cuando dicen que hay que resistir cometiendo delitos y violando y, y dañando a otros. Ahora, eh, esto nos lleva, la respuesta de los rebeldes termina encauzándose institucionalmente en la reforma electoral de la Ley Sáenz Peña de 1912, que termina en la elección por primera vez del Partido Radical en la cabeza de Irigoyen en 1916. Eh, Así el acceso a esta forma, a este Estado, ahora se hace por los votos, ya no por elecciones fraudulentas, pero la estructura del Estado sigue siendo la misma, hiperpresidencialismo y codificación. Eh,
Por lo tanto, pero por primera vez, o ahora eh, los que quedan afuera, sienten en su propia carne lo que ellos infligían a los demás, que es que cuando los otros tienen el poder en un sistema como este, uno queda totalmente afuera de la política. Y eh, los hijos, digamos, de los fundadores, 1916-1920, a quienes se les había prometido el poder, uno piensa por siempre, ve frustrados sus deseos de participación o de poder político en la Argentina en el 16, en el 22 y en el 28, cuando el Partido Radical gana las tres elecciones en forma sucesiva. Irigoyen, Alvear, Irigoyen. Eh, a los rebeldes nacionales se les había unido eh, durante la inmigración otros rebeldes que nuestros fundadores no habían tenido en cuenta. Porque los inmigrantes que llegaron no fueron los puritanos del norte que esperaban los constituyentes, sino nuestros abuelos, europeos del sur, judíos de Rusia, eh, árabes de Medio Oriente, y sobre todo, para temor de las clases dirigentes, socialistas, anarquistas, sindicalistas, comunistas. Y al comienzo del siglo XX, ese fermento rebelde que viene enlazado con el surgimiento de la Revolución Soviética y el fin de la Primera Guerra Mundial y el avance del socialismo, todo eso genera un miedo, un caldo de cultivo eh, para el miedo autoritario, fascista, contra las formas de organización de los trabajadores y en general de la resistencia eh, al capitalismo y políticamente a la concentración de poder en manos de quienes siempre habían tenido el poder en la Argentina. Así que radicalismo es expresión de esas dos vertientes, la tradición rebelde, digamos, de los caudillos del interior eh, y las nuevas corrientes, los movimientos de resistencia al capitalismo que vienen con los barcos. Em, Todo ese es un caldo de cultivo de enorme temor de las clases, de los, de los propietarios y de las Fuerzas Armadas formadas en Italia o en Alemania, que ven el avance del comunismo como una amenaza latente. Si a eso le sumamos que a fines de la década del 20 la crisis económica pone en peligro la lógica agroexportadora del país, deteriorando los términos del intercambio, haciendo más baratas las vacas y los granos y más caros las manufacturas. Entonces esto es la tormenta perfecta que lleva, por supuesto, a la crisis del 30 en el norte y al primer golpe de Estado en la Argentina. Efectivamente, un sistema hiperpresidencial con enorme concentración de poder que excluye cualquier negociación o acuerdos con la oposición para gobernar, no tiene herramientas para flexibilizarse, se rompe. Eh, el juego es un juego de suma cero, el que gana, gana todo, el que pierde, pierde todo, y el que pierde, por supuesto, quiere ganar la próxima vez y lo que hace es boicotear la capacidad de gobierno de quien está en el poder. Y entonces eso es lo que sucede en 1930, el quiebre del sistema constitucional que había comenzado en el 62. Pero pasa algo muy importante para nuestro curso, y es que hay un poder que, basado en la ideología de la codificación, se desentiende de la política, se desmarca de la política. El derecho se despolitizó gracias al código y a la codificación, y el poder judicial se ve a sí mismo como
extraño a las vicisitudes de la política mayoritaria. De hecho, los miembros de la Corte Suprema y el Procurador General de la Nación, al día siguiente del golpe de Estado, a los 2 o 3 días del golpe de Estado, siguen asumiendo que ellos siguen siendo autoridades judiciales y vuelven a los inmuebles que ellos siguen asumiendo que son los tribunales para legitimar en la acordada de 1930 al gobierno surgido del golpe de Estado militar. Esta transacción es muy importante porque desde ese momento, cada vez que hay un golpe, el poder judicial, las profesiones del derecho en nuestro país, legitiman desde la ley al gobierno de facto y el gobierno de facto legitima al poder judicial siguiendo, manteniéndolo en general en sus cargos. Eh, y todo esto es posible eh, porque, por supuesto, el, el poder de facto necesita el enorme aparato de resolución de conflictos que suponen los poderes judiciales provinciales, poder judicial federal, no tienen que ponerse a pensar a quién poner en los miles de puestos del poder judicial, no tienen que ponerse a pensar en crear códigos nuevos o procedimientos nuevos, simplemente toman lo que hay eh, gracias al consentimiento de jueces y abogados y facultades de derecho. Em, entonces, eh, menciono esto porque esto es un síntoma muy claro de cómo la codificación se había convertido en una práctica metida en el cuerpo y en la familiaridad y de las rutinas de los profesionales del derecho. El ser abogado, abogada, juez o jueza en el país significaba en ese momento ser parte de una cultura, de una práctica que era muy clara y muy homogénea. Piensen que al final del siglo XIX, comienzo del XX, los abogados eran todos varones, muy pocos, todos de acuerdo, más o menos de acuerdo con la ideología del código, seguro con la ideología del código, con las formas de resolver conflictos en nuestro país que traía el código y la jurisprudencia de las cámaras de apelación. Así que todo eso hacía de nuestra práctica jurídica una práctica muy consistente, que era como el agua para el pez. Tan obvia, tan necesaria y tan invisible como el agua para el pez. Por lo tanto, decir que los jueces seguían, que los tribunales seguían, que los expedientes seguían, que los procesos seguían, aun cuando estuviera cerrado el Congreso y la Casa Rosada y todos los ejecutivos y legislativos del país, seguir así no les hacía ninguna mella porque el derecho era otra cosa. El derecho eran los códigos eh, y que era como una ciencia que se aplicaba más allá de la política, metida en una práctica eh, que todos acordaban y todos compartían. Por lo tanto, por ejemplo, el tema era un ethos compartido y invisible de tan obvio. No era necesario ponerlo sobre la mesa eh, a ese ethos, a esa ética profesional, porque era algo dado. Esto es las razones por las cuales eh, muchas de las cuestiones que hoy estamos discutiendo, la judicialización de las políticas públicas, la ética profesional, el lenguaje con el que escribimos y hablamos en los procedimientos judiciales, eh, todas esas cuestiones, la politización de la justicia, la judicialización de la política, todas esas cuestiones que nos parecen ahora raras, es porque esta práctica tan brutal que teníamos durante tanto tiempo se cortó, hizo crisis en 1983, perdón, sí, en la dictadura entre el 76 y el 83,
y ahora estamos tratando de construir una nueva práctica diferente de la anterior. Pero lo que quiero decir en este breve video eh, era que la pregunta por qué no enseñábamos, no discutíamos cuestiones como la ética profesional o la judicialización o todo esto que acabo de mencionar, es porque, y esta es mi hipótesis, eh, las operadores del derecho, las profesiones del derecho, habían creado una práctica eh, muy efectiva, eh, que era muy funcional al sistema político, en democracia y sin democracia. Era funcional a un proyecto político que concentra poder en el Ejecutivo y que tiene como función homogeneizar el derecho en todo el país eh, y aplicar las normas que vengan de donde vengan, neutralmente, como si esto fuera una ciencia que está afuera de los procesos políticos.